En el siguiente tema yo les voy a hablar sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué es un compuesto orgánico? Un compuesto orgánico es aquel compuesto que tiene como principal elemento el carbono y presenta enlaces covalentes de carbono e hidrógeno, o entre carbono o carbono. Otros componentes se pueden formar parte de este tipo de compuestos son el oxígeno y el nitrógeno. Los compuestos orgánicos son los elementos que la química orgánica, siendo el resto de los elementos compuestos estudiados por la química inorgánica, el carbono forma parte del 90% de las sustancias químicas. Sin embargo, el hidrógeno también es un elemento importante en este tipo de compuestos, ya que se encuentra enlazado con el carbono y juntos se unen a otros átomos como nitrógeno, fósforo, boro, azufre, halógenos, oxígeno, para formar muchos otros compuestos. Otra de sus características es la del ser isómero, lo que significa que una misma fórmula molecular puede referirse a más de un compuesto. Presentan diferentes estructuras y propiedades, por lo que sus elementos se distribuyen de distinta forma. Preparé un cartel para enseñar sobre los compuestos orgánicos. Las características de los compuestos orgánicos están compuestos por átomos carbonos que producen enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno, como ya lo hemos mencionado en la explicación anterior. El hidrógeno también es un elemento importante en su composición, además del oxígeno y el nitrógeno. Su enlace es covalente, lo que significa que los átomos que lo componen comparten los electrones de los elementos originales. Pueden ser sintetizados por los seres vivos, biomoléculas o artificialmente. Sus enlaces también atraen a otros elementos como el oxígeno y el nitrógeno, pero la gran mayoría no se disuelven en el agua. Sus puntos de ebullición y sus funciones son bajos, son malos como conductores de electricidad también. Su reactividad es lenta y presentan isomeria. Los compuestos orgánicos representan la mayoría de compuestos conocidos. Los ácidos y las bases orgánicas son leves y con su disolución menor en agua. Los biomoléculas en los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son sintetizados por los seres vivos, se les conoce como biomoléculas orgánicas. Estos se componen por ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas. Sin embargo, también hay compuestos que no se sintetizan naturalmente y son creados de forma artificial por el ser humano, como el caso del plástico. El enlace covalente de un compuesto orgánico, un enlace atómico o covalente, es una unión compuesta por un par o más de electrones de dos o más átomos no metálicos que comparten un núcleo de estos electrones que se atraen entre ellos, provocando un enlace. La energía total de estos átomos es inferior a la energía de otros átomos que se encuentran enlazados a este. Estos enlaces se producen como átomos de elementos no metálicos que poseen valores electronegativos similares y sus covalescencias en mayor de su electronegatividad baja. Un enlace covalente puede darse entre un carbono y carbono o entre carbono e hidrógeno. Uno de los ejemplos de compuestos orgánicos pueden ser los azúcares, los ácidos nucleicos, el petróleo y los derivados como la gasolina o el vinil, la madera y el carbón, los diamantes, las proteínas, los lípidos, el metano, la vitamina C y la hemoglobina. Bueno, ¿qué es un componente inorgánico? Un compuesto inorgánico es todo aquel que está compuesto o formado de dos o más elementos químicos, los cuales carecen de carbono o de presentarlo carecen de enlaces entre carbono e hidrógeno. El carbono es uno de los elementos clave en la composición de los elementos orgánicos que no se encuentran presentes en la mayoría de los compuestos orgánicos. Sin embargo, hay compuestos como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono,
que son inorgánicos y se presentan entre carbonos y sus componentes. En el caso de los hidrógenos, este es un elemento que se encuentra con muchos de los compuestos inorgánicos, como en el caso del agua. Este no es obstante, no se presentan enlaces de carbono e hidrógeno en la composición de estos compuestos. Una de las características de los compuestos inorgánicos están compuestos por todos los elementos con la excepción de la combinación de carbono e hidrógeno. El enlace prevalente es iónico. También son solubles en agua, son bajos conductores de energía, son buenos conductores de energía, su punto de ebullición es alto, su reactividad es rápida, no presentan ninguna concatenación ni isomería. Existen una proporción mucho menor a lo de los compuestos inorgánicos, la verdad. Son menos complejos que los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos y seres vivos. Los compuestos inorgánicos y los seres vivos. Los compuestos inorgánicos también forman parte de los seres vivos, aun si estos no lo producen o sintetizan. Su síntesis tiene origen en sistemas geológicos y son producidos artificialmente. Sin embargo, su presencia es importante como la de los compuestos orgánicos para el funcionamiento de un organismo vivo. Por ejemplo, un compuesto orgánico es el agua. Inorgánico es el agua, es vital para la vida y el dióxido de carbono también es importante para el ciclo de la vida de las plantas. Los enlaces iónicos de los compuestos inorgánicos contienen mayoritariamente enlaces iónicos, que en estos enlaces uno de los elementos de un donador de electrones y el otro es un receptor de electrones, en donde cada elemento está cargado de iones de forma opuesta, a diferencia de enlaces covalentes cuyos elementos comparten electrones y tienen una carga electronegativa baja y uniforme. En los enlaces iónicos existe una diferencia amplia entre la carga electronegativa y de cada uno. Además de estos, se da una transferencia de electrones entre los átomos que los componen. Están constituidos por un metal y un no metal. Al metal que transfiere un electrón se le conoce como catión, mientras que el elemento que gana dicho electrón se le conoce como anión. Además de este tipo de enlaces, permite que estos componentes resistan a las altas temperaturas y tengan un punto de ebullición más elevado. Uno de los tipos de compuestos inorgánicos podría ser los ácidos. Son compuestos que al disolverse liberan iones de hidrógeno, tienen como sabor amargo, algo así. Son conductores de electricidad solubles en agua y en conjunto con las bases producen sal y agua, etc. También están las bases. Son compuestos capaces de disociar iones de hidróxido, no reaccionar con los metales y son deslizantes al tacto. Los óxidos son compuestos en los cuales al menos un elemento es oxígeno. Estos se clasifican principalmente en acídicos. Uno de los ejemplos de estos compuestos inorgánicos pueden ser los amiánicos, el bicarbonato de sodio, el agua, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el ácido cítrico, el óxido de calcio y el óxido nitroso. También hice un mini cartel de este compuesto. Las diferencias de los compuestos orgánicos e inorgánicos pueden estar son formados por elementos como el CHON, PS, FCPR y algunos metales. Los compuestos inorgánicos, todas las posibles combinaciones de los elementos, sus reacciones son sencillas y rápidas y se disuelven fácilmente en el agua, como ya lo habíamos explicado en la vez anterior, pero estas son una de las diferencias que existen entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos se utilizan en la vida cotidiana principalmente como combustibles para obtener productos que son materias primas de la petroquímica. El propano y el butano son los gases utilizados como los combustibles domésticos. El aceite, el lubricante para motores y las parafinas son también alcanos.
De esta manera se utilizan los compuestos orgánicos en la vida cotidiana. Los compuestos inorgánicos en la vida cotidiana también tienen como función la ebullición y la alta ebullición, las sustancias inorgánicas que pueden diferir diferentes enormes de unas con las otras, por lo cual sus propiedades no siempre son comunes ni son universales en líneas generales. Sin embargo, se trata de buenos conductores de calor y electricidad. Esta es mi exposición sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Gracias por su atención prestada. Que tenga feliz día. Bendiciones.